Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este ciclo de workshop. Como bien saben, es un ciclo donde doy conferencias y invito a personas y especialistas para que mejoren y para que te ayuden a mejorar tu marca personal. Hoy nos acompaña Dayana Álvarez, que nos va a hablar sobre cómo superar tus miedos para hablar ante cámara. Te digo que Dayana es licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales y es capacitadora de oratoria y speaker también. Es fundadora de Oratoria e Imagen y diseña entrenamientos de oratoria en distintos formatos para empresas, ONGs, fundaciones y universidades. Ha escrito varios artículos inherentes a la materia para distintos medios de habla hispana y actualmente está escribiendo su primer libro sobre oratoria. Hola Dayana, ¿cómo estás? Hola Gustavo, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Como comentaba recién, con Dayana vamos a ver cuáles son los principales miedos que uno tiene que superar para hablar ante cámara. Hablar ante cámara hoy en día para realizar y para superar tu marca personal es muy importante porque estamos viendo que más y más se están utilizando los Lives, los Instagram Lives, las conferencias, las teleconferencias también, y es muy importante aprender a hablar en cámara y capacitarse, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con esta charla que siempre yo relaciono los distintos temas que toco y pregunto al orador cómo cada uno de esos temas nos puede ayudar a potenciar y desarrollar nuestra marca personal. Entonces, Dayana, ¿cómo crees que hablar en público y desarrollar lo que son todas nuestras habilidades para hablar ante cámara puede ayudarnos a nosotros a desarrollar nuestra marca personal? Bien, términos como oratoria o sinónimos como hablar en público o herramientas para hablar en público muchas veces se asocia a dar un discurso o hablar en un congreso, en una conferencia o en un seminario. Pero la realidad es que hay herramientas de la oratoria que sirven para el ámbito de las comunicaciones en general, cualquiera sea el dispositivo, ya sea o presencial o ante la cámara, como es en este caso. Y hoy por hoy, las herramientas que brinda la oratoria sirven para, se podría decir, para potenciar la marca, para aprender a comunicar de la mejor manera posible tus productos o tus servicios. Perfecto. Y sí, perdón, Dayana, ¿no? Porque uno empieza a pensar y hoy en día sí o sí uno tiene que ver ante cámara, ¿no? Que es tan frecuente. Y es muy importante, ¿no? Empezar a ver y en cierta forma también superar los miedos, ¿no? Porque uno dice, uy, tengo que enfrentarme a una cámara. ¿Cuáles son aquellas cosas, aquellos miedos que uno puede superar, ¿no? Y de qué manera hacerlo? Sí, el miedo a la cámara es algo muy frecuente y la pandemia y el confinamiento nos invitó a acelerar todo lo digital y a los emprendedores fundamentalmente no les queda otra que salir al mundo y mostrarse ante los medios tecnológicos. Y es algo que cuesta mucho, suele costar, porque siempre está la vergüenza y también uno se expone y el exponerse implica también estar atento y abierto también a recibir críticas del otro lado. Y a veces uno no está con esa fortaleza de leer cosas que pueden llegar a ser negativas para cada uno. Entonces siempre hay un miedo detrás de todo esto. Sí, hay herramientas de oratoria que ayudan a potenciar la marca como ser pensar en el objetivo, qué quiero comunicar para mi audiencia, qué cosas de valor tengo para mostrarles y así presentarse uno más allá del producto o servicio que está detrás de cada uno. Sí, y cómo, Dayana, porque, bueno, uno tiene que empezar a lanzarse, como digo yo muchas veces en mis conferencias y en los webinars. ¿Cómo uno puede empezar, no? Porque uno tiene que atreverse, como todo, digamos. Todo crecimiento implica un grado de incomodidad y salir de la zona de confort, ¿no? Totalmente, esa es una excelente pregunta, porque el primer paso es el más difícil. Lo que siempre sugiero en estos casos es que a la hora de comunicar ante la cámara, vayan con información segura y en donde se sientan con confianza acerca de lo que van a transmitir, sin dudas, sin dudar. Cuando uno tiene un conocimiento del tema y de lo que quiere mostrar, está más seguro. La ecuación es, a mayor conocimiento, más seguridad. Entonces, lo que les propongo para empezar a dar los primeros pasos es comunicar
acerca de un tema que conozcan bien, ya sea de su producto o servicio, que no haya lugar a dudas del otro lado, para empezar de a poco. Y tal vez animarse a mostrarle los videos a gente conocida, amigos, familia, como para ir amigándose con el hablar ante la cámara para así después exponerse. Muy bien. Y en estos casos, ¿no? Digamos, uno tiene que, como lo que vas a decir, armar una especie de rutina, ¿no? Para empezar a mejorar y demás. ¿Cuáles podrían ser esos casos, ¿no? Digamos, ¿de qué manera uno puede empezar de a poquito a decir, bueno, más allá de lo que vas a decir, empezar a practicar con familiares, hay técnicas, ¿no? Básicas, como para, bueno, empezar a hablar, a escucharse, ¿no? Y de cierta forma, dejarlo todo un poquito más claro cuando uno habla en cámara, ¿no? Sí, que mucho se utiliza, lo mismo que pasa en lo presencial, pasa en lo virtual también. Hay cosas que se toman, cualquiera sea el contexto. Entonces, como objetivos básicos, pensar en lo que se quiere transmitir, desarrollar una idea clara para transmitirla claramente y decirlo un montón de veces hasta internalizar el mensaje. Lejos está de prender la cámara y hablar fluidamente, sino que requiere de una preparación previa. Entonces, una de las preparaciones pueden ser esas, saber qué quiero comunicar, cómo voy a desarrollar mi idea, cómo la pienso y cómo la digo. Y después de decirlo un montón de veces, de manera donde uno se sienta familiarizado con el contenido, ahí sí recién animarse a encender la cámara y ver qué pasa. Como dar los primeros pasitos antes de exponerse ante el mundo hoy, porque esto de la virtualidad nos lleva a cualquier punto del planeta, literal. No, totalmente. Y una parte, bueno, eso por un lado, ¿no? Tiene que prepararse, pero también al perder el miedo tiene que uno a veces concederse esos pequeños errores, porque si no uno casi directamente ni habla ante cámara, ¿no? Totalmente, sí, sí, eso pasa también, pasa mucho, sacarse el chip de hacerlo perfecto y empezar a jugar un poco y sí, sirviéndose de conocimientos que uno tenga en donde uno esté muy seguro de lo que tiene para transmitir, así es algo chiquitito, pero empezar a adquirir confianza desde ese lugar. Muy bien, esto estamos hablando de videos o conferencias que uno puede llegar a preparar, ¿no? Calculo que también están las entrevistas, donde uno juega otro papel, ¿no? Donde a uno lo entrevistan, donde uno a veces no sabe quizás qué le van a preguntar. ¿Hay algún tipo de técnica que a nosotros nos ayude a ser claros, a ser pacientes y a mostrar un poco más a ver, no me sale de práctica o de cancha dentro de lo que es el video, pero ¿qué técnicas puede haber como para uno poder estar mejor plantado ante una entrevista que le hagan a uno y que uno no sepa realmente de lo que va a hablar? No de lo que va a hablar, pero sí de lo que le va a preguntar. Entiendo cuando uno es entrevistado, Exactamente. para el entrevistado, y es importante primero tener conocimiento del tema. Uh-huh. Hay un miedo frecuente que es, tengo miedo de que me pregunten algo que no sé. Y ante esa duda y esas cuestiones que aparecen, siempre es mejor admitirlo y decir que uno no está seguro, pero se va a comprometer a averiguarlo. Pero es mejor decir eso a decir cualquier cosa para salir del paso y decir una mentira o algo que no sea cierto, ¿no? Claro, por eso muchas veces uno lo transmite, ¿no? Cuando uno habla ante cámara, cuando uno empieza a ver o a irse por las ramas, eso se nota y la gente lo percibe ante la cámara. Sí, porque uno siempre trata de volver al campo de conocimiento de uno. Eso sí. Uh-huh. Esta charla un poquito no solamente cómo perder esos miedos iniciales, ¿no? Yo creo que los miedos existen, no sé si continuamente. En mi caso, que ya hace meses que hablo ante cámara, uno siempre termina teniendo un poquito de miedo, nerviosismo. Para mejorar, aquellas personas que también ya están hablando ante cámara, ¿cuáles podrían ser aquellos errores, ¿no? Que uno por lo general frecuentemente realiza y capaz no se da cuenta y tiene que prestar más atención? Por lo general, esto de encender la cámara y empezar a hablar sin un ensayo previo. Uh-huh. Teniendo más o menos en mente lo que voy a decir, pero el tener más o menos en mente lo que voy a decir sin ninguna preparación nos lleva a meter la pata reiteradas veces. Perdón, acá está pasando algo que puede pasar, porque estamos trabajando y estamos siendo entrevistados desde casa. Estas cosas
cosas que se nos van de las manos, como ser esta mascota, en mi caso, lo mejor que se puede hacer es naturalizar esto pasa, ¿sí? Y tratar de no esconderlo. Viene como anillo al dedo, porque es sin haberlo planificado con él, pero sí sirve como ejemplo para naturalizar la situación que está pasando y poder llevar adelante la entrevista. Así que pido disculpas por eso, pero estas cosas pasan y se han visto en la televisión cuando a alguien lo entrevistan y entran los hijos chiquitos o las mascotas y cosas que se van de las manos porque a cualquiera le puede servir esto que pasa. No, sí, por supuesto. Sí, perdón. Sí. Yo quería acotar un poquito que es cierto lo que tú dices, a veces que a uno le pasan cosas hasta con la misma transmisión, ¿sí? Sí. Y uno tiene que soslayar a veces algunas inconvenientes, pero está bueno lo que tú dices de empezar a darle un lugar común, ¿no? A darle lugar a que, bueno, pueden pasar esas cosas, no estamos en un estudio de televisión, y creo que también genera más empatía, ¿no? Totalmente, sí, más acercamiento, uno se muestra más humano inclusive, más humano. Es cierto que uno está en el contexto de la casa y no disponemos de esas herramientas hoy por el tema de la pandemia, pero sí el hecho de trabajar desde nuestras casas nos invita a estar atentos a las cosas que pasan y naturalizarlas, como esto, por ejemplo. También es muy importante, de ahí, a ver, ¿qué piensas sobre el tema también de la postura, ¿no? Que uno ocupa, digamos, el cuadro, donde se para la luz. Uno a veces piensa, bueno, ok, tengo una cámara y me grabo y ya, y total, no pasa nada, ¿no? Yo creo que hay unos aspectos que uno mínimamente tiene que considerar. Sí, sí. El tema de los planos, eso se ve antes de hablar ante la cámara. Más allá de la preparación, lo que voy a transmitir, el ensayo, también disponer de tiempos cortos, porque la tecnología nos lleva a tener tantos videos y tanta información que la atención permanece durante un tiempo determinado y muy chiquitito. Entonces, un mensaje concreto respecto de la cámara, sí, que esté bien centrada en donde haya aire, en los costados y arriba de la cabeza, que estemos bien posicionados, ningún plano que nos corte y nada que llame la atención negativamente en el fondo. Y derechos, porque muchas veces también se ve la cámara apoyada en una determinada situación en donde a uno se lo ve desde arriba, desde abajo, pero sí estar centrado. En lo posible, mostrar las manos o el movimiento de los brazos que acompañan a la palabra, porque lo cierto es que en la virtualidad se pierde mucho lo corporal y lo corporal es una de las cosas más ricas a la hora de hablar. Entonces es necesario gesticular un poquito más. Muy bien, bueno, en este caso yo tengo las manos abajo, pero es cierto, yo te veo a ti cómo lo mueves y ahora lo estoy utilizando. Uno aprovecha estas charlas y también los aconsejo a los que están mirando de aprender algunas cosas y empezar a incorporarlas. Yo en este caso tenía las manos abajo y ahora hago una especie de práctica con Diana y empiezo a gesticular. Y creo que hay diferencia también cuando uno empieza a hablar con las manos, ¿no? Digamos, como uno se expresa y hace a todo, ¿no? Sí, tal cual, porque las manos refuerzan el mensaje y le dan vida a la comunicación. Las manos y los gestos de la cara, los microgestos. Por eso también, antes de encender la cámara, pueden hacer ejercicios para flexibilizar y mover los músculos para estar lo más livianos posibles al hablar, para que se transmita la humanidad ante la cámara. Y también uno tiene que ver, ¿no? Uno piensa, ¿no? Puedes hacer vivos por Instagram, por Zoom, por un montón de plataformas, ahora hay plataformas multi-streaming, y uno tiene que ver de qué manera, ¿no? Se coloca. Calculo que debe ser más o menos lo mismo, pero uno tiene que tomarse ese pequeño tiempo, como tú dices, de empezar a planificar lo que es la charla y darle un poquito más de sabiduría, ¿no? Digamos, esperar, ser más paciente, porque todo lo que estás hablando es referencia a la planificación que uno por lo general, al estar el video al alcance de todos, medio como que uno lo hace a las apuradas y bueno, que salga como salga. Creo que es muy importante lo que dices, ¿no? De empezar a planificar y tener un poquito más estudiado lo que es el escenario. Sí, eso y también tener en cuenta que los medios técnicos pueden fallar y tener una alternativa B
Si llega a fallar, no alarmarse, no entrar en pánico, porque esas cosas pueden pasar, tanto en lo virtual como en lo presencial. A veces se nos escapan de las manos, pero sí tener un plan B por las dudas. Claro, y esto también, yo pensando, ahora con todo este tema de la pandemia y demás, que estamos en casa, empezamos a utilizar la cámara, ¿no? ¿Cómo esto se replica? Porque en algún momento uno, bueno, tiene que hacer una charla, una reunión ante sus colegas de trabajo, ante empleados o ante alguien o jefes, y cómo esto se puede utilizar, ¿no? Estos consejos, cómo se pueden trasladar a lo que puede llegar a ser un discurso en vivo, ¿no? Respecto de la preparación del mensaje. Claro, exacto. Sí, lo mismo que en lo presencial. Pensar lo que se va a transmitir, estructurar y desarrollar bien la idea. Cuanto más corta y concreta es, mejor, porque tengan en cuenta que el público no retiene tanto, por eso es mejor dar 2 o 3 ideas puntuales, concretas y bien específicas. Si se va a utilizar también un PowerPoint, porque hoy hay webinars con PowerPoint, eso también, y la bajada de línea es la misma que en lo presencial. Pocas palabras, imágenes, nada que perturbe la vista ni que canse, sino que es como un acompañamiento. Todo eso se puede tomar en cuenta tanto en lo presencial como en lo virtual. Sí, lo que pasa en lo virtual es que muchas veces uno está en una charla por Zoom, por ejemplo, y hay muchas camaritas apagadas. Eso suele pasar, y lo que aconsejo en este caso es hacer de cuenta que la gente está ahí del otro lado, porque, por lo que me comentan, que mucha gente se distrae por las cámaras apagadas, hasta les molesta. Si uno está atento a las cámaras, a quien está del otro lado, pierde el foco en el mensaje y en lo que quiere transmitir, y le empieza a pasar mal. Entonces, imaginándose que del otro lado hay gente, ahí puede ser un buen punto para focalizar a lo que quiero decir sin pensar tanto en lo que pasa del otro lado. Bien, bueno, eso es un poquito el consejo que por lo general se da, de hablar siempre a cámara por más que pase lo que pase, ¿no? Digamos, en este caso yo también estoy hablando a mi cámara, no la estoy viendo a Dai directamente, pero yo sé que ella está gestualmente, entonces yo puedo intuir que ella me escucha, pero es muy importante también acostumbrarse, porque es muy difícil, uno puede bajar la vista automáticamente a la pantalla, pero uno tiene que acostumbrarse, ¿no? A ver a cámara, por eso lo da la práctica. Sí, la práctica, y no es lo mismo que lo presencial, es muy diferente, se pierden muchas cosas, pero bueno, uno puede tener llegada de algún modo, como tratar de mirar a todas las caras y llamar por el nombre en la medida de lo posible, porque eso acerca. Muy bien, yo les quiero comentar que con Dayana hemos compartido varias charlas, me ha entrenado varias veces y yo también estoy aprendiendo. Yo estoy empezando a tomar sus tips. Uno de ellos, en mi caso, es empezar a hablar más despacio, empezar a tener esos espacios de tiempo, ¿no, Dayana? Y de a poco lo voy haciendo. Y con gran gusto les puedo decir que gracias a eso me estoy desempeñando de otra manera, estoy pensando mucho más, no digo que sea un retardo todo esto, sino que me da mucho más habilidad y seguridad haber tomado esos pequeños tips que nos está dando también ahora Dayana, pero que es muy importante, ¿no? A la hora de ver ante cámara y empezar a tener un poco más de visión profesional. Eso es muy importante también, Day, que creo también que nos cuentes un poco cómo eso también a nosotros nos da más profesionalismo. Empezar a tomar estos tips y empezar a tomártelo en serio, ¿no? Sí, eso que decís acerca del hablar pausado, también indica cierta seguridad y tranquilidad, fundamentalmente. Transmitir tranquilidad a través de la velocidad un poco más, no tan, sin hablar velozmente, sino que moderar la velocidad, tomarse el tiempo para respirar, siempre ténganse también un vaso de agua en caso de que se les sequen las cuerdas vocales, y ahí sí, un vaso para respirar, para tomarse la pausa, para ir muy bien, para ir despacio. Entonces, sí, son todas cosas que se van incorporando, también en función de cada uno, porque eso es un entrenamiento, pero sí se van incorporando a través de la práctica. Muy bien, Dayana. Y también, yo lo que pensaba a veces, todo el tema de la programación para mí es muy importante, lo hablamos hace un ratito también, y creo que también los que nos están escuchando lo tienen que incorporar.
empezar a programar, y lo que a mí me sirvió mucho es, por más que cueste, porque a mí también me costó tomarse el tiempo de hablar y practicar y de releer lo que uno quiere decir, los conceptos, porque muchas veces uno cuando lo lee se da cuenta, pero qué estoy diciendo? ¿No? Porque uno mismo al escucharse se da cuenta de algunos errores o algunas cosas para mejorar, pero lo importante que es la repetición, ¿no? Sí, el ensayo. No solo por eso, sino también para familiarizarse con el mensaje, y en el ensayo nunca sale igual. Uno dice un mensaje un montón de veces y siempre lo cambia. Y eso es normal que pase. Entonces es una instancia en la que no hay que desestimar nada, hay que trabajarlo, decirlo muchísimas veces, para que cuando uno ya esté en el momento en vivo o a punto de grabar, salga naturalmente, como quien cuenta una anécdota. Sí, en algunos casos, sí, es cierto. Sí. Yo asiento y digo que sea Dayana, porque todas las cosas que dice Dayana a mí ya me han pasado y me siguen pasando, por supuesto. Yo sigo hablando rápido, pero tengo que ir mejorando. Y la práctica y hablarlo muchas veces, a mí me como que en realidad me han enfocado en los discursos y empezar a tener conciencia de aquellos errores, ¿no? Sí. Sí, porque uno trabaja a conciencia y se da cuenta de cosas que antes no se daba cuenta que las tenía. Y sí, el hablar más lento, por ejemplo, bajar la velocidad al hablar, invita también a saborear las palabras y estar atento a lo que uno está diciendo. Darle la importancia a las palabras. Y no que el mensaje salga, sino que es saborear lo que uno está diciendo. Sí, y eso es muy importante porque aparte me has dado un par de ejemplos, de casos de oradores y de speakers que no son oradores, sino que son de otro rubro, son profesionales de la medicina o de la ingeniería, sí. Donde me has dicho, Gustavo, mírate a esta persona, lo bien que habla, claro, tiene mucha práctica, pero lo importante acá es saber que cualquiera de nosotros que nos está mirando, independientemente del rubro en que se desempeñe, puede llegar a ser un buen orador, ¿no? Sí, absolutamente. Absolutamente sí. Solo es cuestión de proponérselo y tener ganas de trabajar para esto. Y yo creo también, Dayana, que hoy en día no queda otra alternativa que serlo, ¿eh? En el rubro que te quiera desempeñar, sí o sí en algún momento, y más ahora, con las tecnologías vas a tener que tener un momento donde vas a tener que estar hablando a cámara. Y uno a veces no sabe si va a ser para una entrevista, para una reunión de trabajo, o si te está viendo alguien, ¿sí? Que te interesa, sí. O que te puede llegar a serle útil en algún momento y te puede llegar a llamar gracias a la forma y la manera en que te expresas en la cámara. Totalmente, sí, para cualquier profesión, porque además el habla tiene que ver con lo humano y es nuestro medio para llegar a un otro. Y es imprescindible trabajarlo porque tiene que ver, bueno, más allá de la comunicación, con la imagen, con lo que uno quiere transmitir profesionalmente y más allá de lo profesional, desde lo humano. El acercarse, el generar empatía, también, para que el mensaje siempre tenga otra llegada desde un mejor lugar. Buenísimo. Bueno, muy bien, Dayana, para ir cerrando, sí, pues ya estamos dentro de los tiempos, también ha sido algo que yo mejoré y que incorporé, es hacer las charlas un poco más cortas, pero más concisas, y esto está teniendo su resultado. De 1 hora aproximadamente, o 45 minutos, las estoy reduciendo aproximadamente a 20, 30 minutos, que sé que es la atención por lo general que uno puede obtener de las personas que nos están mirando. Pero bueno, para ir cerrándola, te voy a pedir cuáles pueden llegar a ser 2 o 3 tips que le podamos dejar a nuestra audiencia que nos está mirando ahora, como para poder empezar y mejorar, digamos, anticámara. Bien, tener pensado un contenido que conozcan mucho y en el que se sientan seguros, preparar lo que quieren comunicar, practicarlo un montón de veces y a la hora de encender la cámara, hacer de cuenta que le están hablando a un amigo. Muy bueno. Bueno, muy bien, Dayana, te agradezco muchísimo. Dayana tiene mucho más conocimientos para compartir, pero bueno, para aquellas personas que quieran ponerse en contacto con ella, aquí abajo del video, les dejo todos los datos de Dayana, donde se pueden comunicar con ella, también con su empresa, con Oratoria de Imagen, y bueno, les doy las gracias a todos por compartir este video, estar con nosotros, y especialmente a Dayana por sus conocimientos. Muchísimas gracias, Gustavo, un placer haber compartido con vos. Muy bien, muchas gracias, Dayana, y bueno, les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo workshop. Chao.